Saludos amigos de la página Instrucción Teológica. En esta ocasión hemos anunciado la transmisión de una continuación del programa que tenemos en el grupo de WhatsApp sobre la presentación de mi libro 8 bases para el estudio de la escatología, que tengo aquí en mi mano. Comenzamos ayer con preguntas y respuestas después de haber terminado todo lo que fueron las presentaciones pues se haga una dinámica de preguntas y respuestas a través del cual pues ustedes puedan participar y externar también sus preguntas. Entonces les estamos haciendo la invitación para participar. Esta es una dinámica de preguntas y respuestas. Ya el hermano Mario Cortés nos ha enviado algunas de ellas. Vamos a ver si logro aquí buscarlas, o si el hermano nos los puede escribir aquí mismo en vivo para que podamos nosotros ubicar esas preguntas y poder trabajar con ellas. Entonces estamos hablando de mi libro 8 bases para el estudio de la escatología, y por allá algunas de las preguntas. Recuerden que aquí en este primer material lo que nosotros estamos haciendo más que nada es una presentación un poquito más técnica de lo que es lo que es este estudio. Y bueno, pues acá vamos a ver si logro encontrar alguna de las preguntas que el hermano Mario nos estuvo externando, dentro de las que está la siguiente. A ver, ¿dónde están las preguntas? A veces está un poquito más lento el internet. Bueno, aquí está una de ellas. Dice así. A ver, permítame. O si el hermano Mario por allá no los puede, nos puede escribirlo uno a uno. Bueno, acá hay uno. Primera pregunta. Del capítulo 3 de Apocalipsis, en el capítulo 4 ya no se menciona la iglesia. Bueno, de hecho la estructura del libro de Apocalipsis, que aunque no es el tema todavía, pero vamos a tratar de ir contestando. La estructura del libro de Apocalipsis está en el capítulo 1, donde se menciona en el versículo, dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que has visto, las cosas, este es el versículo 19, 1:19 de Apocalipsis. Presenta la estructura de la división del libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, está hablando en tiempo presente. Número 2, las cosas que son las cosas de la historia de la iglesia, y las cosas que han de ser después de esta. Entonces, pasado, presente y futuro. Cuando se habla de las cosas que son, se refiere a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde se mencionan la historia de las iglesias. De hecho, aparecen 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que, haciendo un análisis, representa toda la historia de la iglesia. Y en esos mismos pasajes es muy interesante porque también, como bien dice el hermano, aparece el término iglesia. Si ustedes se dan cuenta en esta parte, el término que aparece en la iglesia pues es mencionado aquí varias ocasiones. Sin embargo, después de estos capítulos, recuerden que en esta segunda sección es interesante que en estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, la iglesia es usado, el término eclesia, en término técnico, es usado 15 veces.
más 4 veces en el capítulo 1 y una vez en el capítulo 22. Entonces en total tenemos prácticamente 20 veces en todo el libro de Apocalipsis. Sin embargo, desde los capítulos 6 al capítulo 18 no hay mención ni una sola vez del término iglesia. Eso es muy importante porque el término que se utiliza técnicamente, es importante entender este concepto, técnicamente para referirse a la iglesia, al periodo desde que descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y bautizó en el cuerpo de Cristo. Por eso es que en 1 Tesalonicenses habla del arrebatamiento, dice los muertos en Cristo. Cuando se dice en, es un término muy interesante porque se refiere incluso al bautismo en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 12, cuando dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, es el bautismo que el Espíritu Santo hace en el cuerpo. No es el bautismo en agua, ni es el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que hace el Señor Jesucristo, sino que es el bautismo en el cuerpo. Es decir, ese bautismo en el cuerpo comenzó en el día de Pentecostés, cuando dice que descendió el Espíritu Santo y fueron todos bautizados, llenos del Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo bautiza en el cuerpo durante este periodo de tiempo. Recuerden que la venida del Espíritu Santo es muy importante porque fue la promesa del Padre para bautizar en el cuerpo. No estamos hablando del bautismo en el Espíritu, sino del bautismo por el Espíritu. Hay una diferencia grande. El bautismo por el Espíritu es lo que el Espíritu Santo hace en el cuerpo. El bautismo en el Espíritu es lo que Cristo hace, porque dice que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo en el Espíritu es en esta dispensación, fue una promesa de la llegada del Paracleto, que se cumple en todo el periodo de la historia de la iglesia, hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. Y entonces lo que sucede allá es el arrebatamiento, que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice los muertos en Cristo, es decir, todos los que fueron bautizados en su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aquí es interesante porque de dos pueblos, es decir, del pueblo judío creyente y del pueblo gentil creyente, hizo un solo cuerpo. No dice que hizo un solo pueblo. Eso es una nota muy interesante, Hizo un solo cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, entonces estamos hablando precisamente del cuerpo de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza. Y Cristo es la cabeza de su cuerpo en este tiempo, que es el tiempo de la gracia, hasta que la iglesia sea levantada arriba. Entonces es muy interesante esto que nosotros estamos analizando, y sí, efectivamente, la evidencia es fuerte de que ella no estará en la tierra durante la gran tribulación. Ahora, aparece en el capítulo 4, después de que la iglesia deja de ser mencionada, y en el capítulo 4 dice, sube acá, y te mostraré, le dicen a Juan, y en ese sube acá, es una expresión que habla precisamente de ser trasladado arriba, que Juan allí está tipificando a la iglesia que es trasladada allá arriba, y una vez que ha sido trasladada allá arriba, aparece la iglesia en el capítulo 4, sí aparece. De hecho, aparece en el capítulo 4, pero no se utiliza el término iglesia, pero sí dice de la multitud de los redimidos. En ese sentido, aquellos que están clamando en el capítulo 4 y también en el capítulo 5, dice, con tu sangre nos has redimido. No puede referirse a otros, sino a los que están. ¿Quiénes son los que ya están redimidos en ese capítulo, ya en el cielo? Pues lógicamente la iglesia, porque son representados por los 24 ancianos. Y encontramos también incluso que ellos adoran a Dios, y allá están diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos están clamando a Dios. Y en el capítulo 5, esos mismos ancianos, esos mismos, dice los 24 ancianos, en el capítulo 5, versículo 14, dice, se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la multitud. Hay una multitud que en el capítulo 4 y capítulo 5 está adorando a Dios. Entonces aparecen, pero no en la tierra, sino aparecen en el cielo, definitivamente. Entonces, cuando nosotros entendemos este
este concepto, entendemos que sí, efectivamente el libro de Apocalipsis sí menciona en el capítulo 4 y 5 a la iglesia como la multitud de redimidos. Bueno, hay una segunda pregunta. ¿Antes del arrebatamiento se manifestará la apostasía y parte del ecumenismo? Definitivamente. Miren, en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses hay una cronología muy clara. Esa cronología dice, esta cronología nos está afirmando del capítulo 2 que no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Pero cuando luego dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el día del Señor se está refiriendo aquí a la segunda parte de la tribulación, en ese específicamente. Y en esa primera parte entonces es necesario que aparezca el hombre de pecado, pero el hombre de pecado camina sobre una plataforma. ¿Cuál es la plataforma que catapulta, que empuja al hombre de pecado? La apostasía. La apostasía no requiere primero del arrebatamiento de la iglesia, al contrario. Si hay un origen para lo que es la apostasía, es precisamente que a través de lo que es la manifestación de la apostasía, va a ser la plataforma del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice que la apostasía tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque si es un apartamiento en masa, entonces la apostasía, una de las áreas importantes es la iglesia. Claro, la apostasía es un concepto mucho más grande que es un apartamiento en masa. Ahora, fíjense que es interesante que el término, el origen del término apostasía, porque es un término militar, cuando las personas quedaban apostilladas, de ahí viene, es decir, se paraban para cuidar diversos tramos, y cuando una persona descuidaba su sitio que debía de cuidar para el ataque, entonces quedaba expuesto, exponía a todo el ejército, y entonces él había apostillado, había caído en apostasía. ¿Por qué? Porque dejó de cuidar el tramo que le correspondía. Y es muy interesante porque aquí también el término apostasía, que es rebelión de altos mandos, nos está mencionando que es una apostasía en masa, pero que se iba a dar dentro de los grupos de liderazgo. O sea, apostasía no es que un hermano cualquiera cayó en un error o en una herejía. No, apostasía es un apartamiento en masa. A tal manera que es una entrega en manos de grupos pecaminosos. Entonces es interesante este concepto, ¿no?, que aquí se está manejando. Bueno, estoy esperando aquí las demás participaciones, pero en lo que vienen otras participaciones, seguimos aquí, ahora sí que explicando acerca de el hermano que nos está preguntando. Se dice que el anticristo ya está en la tierra, pero todavía no se manifiesta. Sí, es muy probable. De hecho, en cada tiempo Satanás ha tenido, como él no sabe el día ni la hora del arrebatamiento, él tiene un anticristo. Por eso es que mucha gente ha llenado el perfil. Primera de Juan 2:18 lo aclara, porque dice allá, porque muchos anticristos han surgido. Hijitos, oíste que el anticristo viene. Entonces él, cuando dice oíste que el anticristo viene, está diciendo que hay un singular personaje que viene en el futuro y que va a manifestarse, y lo hace como una persona, no solamente como una institución, que desde luego que el anticristo también representa o está impulsado por una institución, por una agrupación anticristiana, desde luego que sí. Sin embargo, también es una persona, porque allá se muestra como persona. Así han salido muchos anticristos, dice Juan. Entonces quiere decir que también si es una institución, pero hay una persona, pero también hay muchos anticristos que le van precediendo, porque en cada momento Satanás siempre tiene un anticristo listo. Y esa es la razón por las que en algunos casos se habla de las variantes del 616 o del 666, ¿no? Es interesante en ese sentido, ¿no? Esa variante, porque enfatiza a un personaje en su número de hombre. Entonces, otra de las cosas interesantes que ahí plantea el hermano Mario es, según se dice, en el Apocalipsis se menciona que la muerte ya no estará en la tierra, porque muchos desearán la muerte y no lo hallarán. Esto se aplica a todos los cristianos tibios, ¿a quienes se aplica? Bueno, miren,
Se trata de un periodo de 5 meses, en la quinta trompeta. Cuando en el capítulo 9 de Apocalipsis se está mencionando de que cuando el ángel toque la quinta trompeta, entonces se le da la llave del abismo y se abre el pozo del abismo y salen de allá esas plagas. Y en ese periodo de tiempo va a haber un tormento de 5 meses. Durante esos 5 meses no va a haber muerte. Es dentro del periodo de la tribulación, un periodo que solamente va a ser de tormento para los que tienen la marca de la bestia. Entonces ellos no van a morir porque es un tormento fuerte, pero que no los va a llevar a la muerte. Incluso desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Entonces es interesante que solamente se trata de un periodo de 5 meses. Es decir, durante ir analizando también de los demás hermanos, demás grupo. Tenemos algunos otros hermanos que quieran hacer preguntas y estamos en vivo, ¿verdad? Dando seguimiento a la presentación del libro. Pero hay una pregunta interesante. ¿Habrá salvación para los cristianos tibios que se queden en la gran tribulación? ¿Y en dónde irán si la iglesia ya fue arrebatado? ¿Dónde se van a congregar? Miren, hermano, ¿habrá salvación? Es un rotundo sí. Sí habrá salvación. Pero donde nosotros tenemos que saber es en qué y para quién va a haber salvación. ¿Por qué razón? Porque la Biblia sí dice de una multitud que habrá sido degollada en el capítulo 7, de todos pueblos, naciones y reinos. Y que recuerden, hermanos, que sin embargo, la Biblia no apoya las segundas oportunidades, sino que solamente hay una oportunidad. Está determinado, incluso hasta la muerte, está determinado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Algunos argumentan que sí habrá segunda oportunidad para los tibios. Yo cuestiono mucho eso, según el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, donde dice que por cuanto ahora se niegan a creer en la verdad de Dios en amor en el tiempo de gracia, Dios les envía un espíritu mentiroso para que crean en la mentira y no sean salvos. Es decir, que va a haber un gran avivamiento de los grupos apóstatas, de tal manera que va a haber señales y maravillas mentirosas, porque así lo dice el capítulo 2, de tal forma que la manifestación de la segunda bestia va a ser tan fuerte, y de la primera bestia, que hace milagros en presencia de ella, y que todos los apóstatas que se hayan quedado van a experimentar un gran avivamiento de apostasía, y va a confundir a las personas de que ese es el poder de Dios, y por eso es que se va a fortalecer ese espacio. Sin embargo, estas personas que ahora en este tiempo de gracia no quisieron creer a la verdad de Dios en amor, van a ser engañados, porque así lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero el evangelio se va a predicar especialmente en los rincones donde no ha sido predicado. No es que ha sido rechazado, sino que no ha sido predicado, especialmente en la parte del mundo islam, donde va a ser predicado el evangelio del reino de Dios, y también por medio de los 144,000 que van a estar ingresando a esos espacios, aventándose a la misma muerte en lo que ellos, hermanos, de alguna manera no han podido penetrar la iglesia, pero que ellos van a penetrar en esos espacios, y ahí va a haber muchos convertidos, pero que van a ser ejecutados por parte de la religión del anticristo. Entonces es importante que se entienda esto, ¿verdad? No doy esperanzas a los hermanos. Es posible que sí haya. De parte mía, yo entiendo en todos los pasajes bíblicos que he analizado que hay un periodo en el que ya no hay más salvación en la tribulación, y que los primeros años en el que haya salvación van a ser ejecutados. Pero yo digo una cosa: si ahora que tienes todos los espacios para servir a Dios, no quieres ir a la iglesia, cuando no esté el Espíritu Santo presionándote, cuando no estén los cristianos empujándote, invitándote, ¿qué ganas vas a tener para ir a buscar a Dios? Dime, ¿cómo? Si ahora tienes todas las oportunidades y te das el lujo de rechazar, de despreciar, y simplemente no vas a la iglesia. Entonces imagínate cuánto más en ese periodo de tiempo. Entonces es válida la pregunta del hermano Mario. Aquí el hermano Harold Merardo Ariaga, que es un amigo, es un administrador también del grupo Instrucción Teológica, desde Perú, Lima, nos dice: buenos días, hermano Salomón, respecto a la gloriosa venida
porque los detractores mencionan que no habrá ningún rapto secreto, sino que todo ojo le verá. ¿Qué evidencia histórica tenemos de que la doctrina del harpazo, pretribulación, por ejemplo, en los padres de la iglesia estuvo presente? Muy bien, creo que es una pregunta buenísima, que de alguna manera necesitamos también abundar, profundizar en esta temática. Antes que nada, necesitamos saber que el arrebatamiento de la iglesia, pretribulación, está sustentada por algunos pasajes sí directos. Hay pasajes directos que hablan de el traslado de la iglesia ante la tribulación. Sí hay pasajes directos. De hecho, tenemos allá el mismo Señor Jesucristo como el primero que va hablando acerca de esto. Y él lo menciona. Ahorita voy a hablar de la historia porque eso es muy importante, ¿verdad? Saber, porque algunos calumnian diciendo de que el tema del arrebatamiento es un tema nuevo, es un tema que no estaba en la Biblia, que es un invento de John Darby. Y eso me recuerda aquel personaje resentido, John Byte. ¿Cuántos de ustedes escucharon acerca de John Byte? Quien él lanza un reto, incluso para todas las personas que de su tiempo, porque él recuerden que salió resentido porque su papá lo expulsan de la iglesia bautista y él salió resentido con la iglesia bautista, y entonces él lanzó un reto. El reto que él lanzó es muy interesante porque John Byte dijo, y estamos hablando de 1742, 1744, perdón, estamos hablando ya de este John Byte, de este personaje que dijo su primera oferta: ofrezco $500 a cualquiera que pudiera probar que alguien enseñó la doctrina del rapto antes de la visión de McDonald en 1830. Entonces, poco tiempo después de que él lanza esa John Byte, poco tiempo después admitió en un boletín de noticias. Entre mi propia investigación indicó que Emanuel Lacunza, un sacerdote católico jesuita, que en su libro en 1812, La venida del Mesías en gloria y majestad, fue el primero en enseñar esta teoría. Él mismo primero dijo que antes de 1830 nadie había hablado del rapto, pero él mismo luego fue desmentido porque en el libro de Lacunza aparece. Entonces, el libro de Lacunza es en 1812, es un poquito antes, estamos hablando de 15 años antes. Y entonces él lanzó una segunda oferta. Y su segunda oferta es que dijo: ofrezco $500 a cualquiera que diera una declaración documentada antes del tiempo de Lacunza, que enseñe una venida de Cristo de 2 etapas, separadas por un periodo de tiempo indicado. ¿Saben? Él tuvo que pagar los $500, porque hubo un pastor bautista que le envió una copia. Un pastor le mandó una copia de un libro que forzó a Byte a escribir lo siguiente: ahora tengo las copias fotostáticas de un libro publicado en 1788 en Filadelfia, Pensilvania, pero escrito en 1742 y 1744 en Inglaterra, el cual enseña el rapto antes de Lacunza. Y él está hablando de Joseph Medew. Pero les quiero decir algo. Vamos a comenzar primeramente con algunos textos de la Biblia que hablan del arrebatamiento y luego pasamos a la historia de la iglesia. Me parece que esto es algo muy interesante, ¿no? Porque es un tema que muy pocos tocan. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del arrebatamiento pretribulación, no es una doctrina que se sacó de la manga los hermanos. O sea, es una doctrina que está fundamentada bíblica y teológicamente también. Entonces, vamos a ver en primer lugar en la escritura, en el libro de Lucas. Si pueden abrir el libro de Lucas capítulo 21 versículo 36. En ese pasaje es interesante porque hasta incluso usa el término despectivamente. Algunos lo usan, pero el Señor Jesucristo no lo usó despectivamente, sino lo usó como la vía de escape. O sea, si los juicios que vienen a la tribulación
en el periodo de la gran tribulación, porque es importante decir que no solo la tribulación, es la gran tribulación, porque es un periodo técnicamente es de juicio y de ira. En 21:36 dice que sean dignos de escapar. El término escapar es ekfeugo. Ek quiere decir fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de causa, fuera de feugo, esquivarse. Feugo es fugarse, ese es el término feugo. Feugo es desterrar, evitar o escapar, ese es el término feugo. Entonces, cuando dice, orad que seas dignos de escapar, entonces, si hay un escapismo, como algunos le dicen, la doctrina escapista, despectivamente le llama, pues ese escapismo es del que habló el Señor Jesucristo cuando dice, ekfeugo, que seas dignos de escapar y de estar en pie. Me llama mucho la atención el término y de estar en pie, porque cuando inicia el periodo de la tribulación y los sellos empiezan a destapar, en el capítulo 6 de Apocalipsis, abajito en los últimos versículos, dice, porque el gran día de tu ira ha llegado. Interesante ese término ha llegado porque es un presente continuo, ha llegado, incluso está expresando de que ya llegó desde el destape de los sellos, que llegó con el destape de los sellos, no es que va a empezar a llegar, sino el capítulo 6 está diciendo, porque el gran día de tu ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, pues en la tierra nadie va a poder sostenerse en pie. Pero si Lucas 21:36 está diciendo, y estar en pie ante el Hijo del Hombre, quiere decir que aquellos que han sido sacados, ellos sí van a estar en pie. Entonces, podríamos hacer el exégesis de todo ese capítulo, pero solamente para decir que ese es un pasaje fuerte que necesitan rebatir del mismo Señor Jesucristo, Lucas 21:36. Pero también tenemos 1 Tesalonicenses 1:10, cuando dice que nosotros estamos esperando. El término esperar es un término que tiene que ver con inminencia, con esperanza, y la esperanza bienaventurada específicamente, y esperar de los cielos al Señor, quien nos libra. O sea, Él para qué viene a buscar a su iglesia, su venida con relación a la iglesia, su jarpazo, para qué es que nos libra. El término libra de la ira venidera, el término libra es juromai, que viene de geuro, que es correr o fluir, correr, literalmente sacar para uno mismo, que nos viene a rescatar. Se usa también para salvación, libertad o liberación. Entonces, nos viene a liberar de la ira venidera, y aquí el término ira venidera es ira escatológica. Entonces, es interesante por allá. Saludos también allá a nuestra hermana Brenda, que nos está viendo desde el norte del país. Y estamos hablando precisamente de la respuesta del hermano Harold, que él está preguntando el origen del rapto pretribulación. Primeramente estoy hablando de 5 citas bíblicas directas que voy a mencionar. Podría haber más, incluso algunos de ellos podríamos tocarlos e ir acomodando, pero estos son citas directas. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. El término puesto es tisemi, de diseo, que quiere decir colocar en pie, erguido, absolutamente postrado, colocar o destinar. Cuando dice no nos ha puesto Dios para ira, es decir, no nos llega a colocar para esa ira, sino para alcanzar salvación. Interesante ese concepto de 1 Tesalonicenses 5:9, porque entonces si la iglesia está puesta para ira, y la iglesia es su cuerpo, en la iglesia, recuerden que no el pueblo de Israel incrédulo, sino la iglesia, y la iglesia está compuesta por 2 grupos, creyentes judíos, creyentes gentiles. De ambos hizo no un pueblo, sino un cuerpo. Eso es importante que lo reafirmen, porque algunos dicen, mira, acá dice que de ambos hizo solo un pueblo, así que no hay 2 pueblos. No, aquí se está hablando de un cuerpo. De ambos pueblos hizo un cuerpo. No es que dijo que desaparecieron los pueblos, no, hizo un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, y Él no va a dejar su cuerpo para ser apaleado. No puso a su cuerpo para que le caiga la ira. Y aún es su cuerpo, como en el caso de Adán, que salió Eva de su cuerpo y que luego la presentó como su novia. Entonces es interesante que él no va a paliar primero a su novia y luego se la lleva hacia él, ¿no? O sea, esto es interesante entenderlo. Según Tesalonicenses 2:6-7 también dice, hasta que sea quitado. Y es interesante porque allá aparece el quitado, lo que lo detiene,
que es la iglesia en ese sentido, llena del Espíritu Santo, porque también aparece el que lo detiene, que es otro tema que ahora no voy a estar explicando. Pero el término quitado es ginomai, que es acontecer, convertir, expulsado, levantado. El término ginomai aquí es venir o hacerse o desaparecer. Incluye el término desaparecer, el término ginomai. Pero me llama la atención también que cuando ese término aquí se utiliza en el mismo capítulo para hablar de el que lo detiene, entonces estamos ya hablando de una expresión de un quitado por sí mismo. Es interesante eso cuando habla del Espíritu Santo, pero aquí está diciendo que hasta que sea ginomai, hasta que desaparezca. Ese es el término correcto, hasta que desaparezca lo que lo detiene. Entonces allá tenemos que no puede manifestarse el anticristo hasta que desaparezca lo que detiene. Hermano Pepe Hernández, que papá Dios te siga colmando con sus ricas bendiciones sobrenaturales. Bendiciones, amado. También a usted le mando un diga de una de las preguntas del hermano Harold, que nos está diciendo, y también a mi amigo José Gómez, hasta Sinaloa. Un abrazo fuerte a mi amigo, y ya saben que estamos pendientes, lo amamos en el nombre del Señor. Y nuestro hermano Pepe, que nos escribe desde Córdoba, Veracruz. Así que, bueno, pues aquí tenemos algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, dice, hermano Salomón, ¿por qué algunas denominaciones afirman que desaparezca lo que lo detiene? Se refiere al arcángel Miguel. Es muy interesante este concepto. De hecho, a mí me llama muchísimo la atención cuando se habla del que lo detiene como el arcángel Miguel, porque acuérdense que en primer lugar, aquí cuando se habla del que lo detiene, tendríamos nosotros que ver que sea si el que lo detiene, si el que tiene problema, el que impide manifestarse, es un ser muy fuerte, también el que lo detiene tiene que ser un ser muy fuerte. Entonces, a mí me llama la atención y voy a hablar de el que lo detiene, ¿por qué algunos están a favor de que sea el arcángel Miguel? Porque aquí tenemos algunas ideas, ¿verdad? Porque algunos piensan que no se trata sino que se trata de Miguel. Miguel no puede ser el arcángel. ¿Debido a qué? A que su ministerio no está relacionado con la iglesia, sino está relacionado con Israel, según Daniel capítulo 12, versículo 1, que es el príncipe que está a favor del pueblo de Israel. Segundo, él no es miembro de la deidad y por lo tanto la retira que se menciona es la acción de Dios. O sea, el único que lo puede tener es Dios. Su enfrentamiento con Satanás, no solo, sino con sus ángeles, en tal caso serían ángeles en plural quienes lo detienen, como en Apocalipsis 12:7. Y el que lo detiene es en tiempo presente. En tanto Miguel dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Pero está hablando del periodo que viene. En aquel tiempo se levantará Miguel. Sin embargo, estamos hablando de que ya en el tiempo de Pablo lo estaba deteniendo. Entonces quiere decir que Miguel ya estuvo levantado desde el tiempo de Pablo. Entonces hay una contradicción grande, porque pensar que Miguel ya estuvo levantado desde el tiempo de Pablo es totalmente una contradicción. Entonces, si es así, que Miguel, en aquel tiempo se levantará Miguel y allá es que lo detiene, entonces quiere decir que desde el tiempo de Pablo se levantó Miguel y sigue Miguel. Entonces eso es una contradicción, porque Miguel se va a levantar precisamente, escuche cuándo, en el tiempo del arrebatamiento. Por eso dice con voz de mando, con voz de arcángel en singular. ¿Por qué en singular? Porque aquí se está refiriendo al arcángel, solamente un arcángel, que es el arcángel Miguel, y cuando se levanta con voz de arcángel es porque hay una relación con el pueblo de Israel. Es decir, que en el momento más tenso, más álgido del anti-israelismo, cuando va a suceder el arrebatamiento, es en ese momento cuando se levantará Miguel, que está en plural, se levantará. Pero Pablo está diciendo que ya hay algo que lo detiene y que durante estos 2000 años lo ha detenido. Por eso es que no puede ser
el arcángel Miguel. Entonces sí, es interesante también comentar esa pregunta, ¿verdad? Muy bien. Pasamos pues a la otra parte, que es de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Interesante, porque cuando habla de los moradores de la tierra se está hablando de los pecadores. Cuando se habla que ese periodo de la prueba no es para la iglesia, sino es para el morador de la tierra. Jamás en la Biblia se le menciona a la iglesia como morador de la tierra. Otra de las cosas interesantes de ese capítulo 3 es que no se trata de tribulación, sino se trata de gran tribulación. Tribulación es necesario que todos pasemos, pero no es lo mismo tribulación que gran tribulación. O sea, las tribulaciones se refieren al dolor, la persecución, los problemas, la presión y la angustia del corazón ocasionadas por circunstancias externas y de un mundo que ha rechazado al Señor. La Escritura le llama a la tribulación a la que vivimos ahora leve tribulación momentánea en 2 Corintios 4:17. Eso tenemos que tenerlo en claro. No son manifestación de la ira de Dios, como la tribulación escatológica, que sí es una manifestación de la ira de Dios. El término que aquí aparece para hablar de la gran tribulación, de la hora de la prueba, que ha de venir en futuro, ha de venir sobre el mundo entero para probar. Hay un propósito al morador de la tierra. Es el término para la tribulación, es teis megas lipseon, que es tribulación la grande. O sea, hay tribulaciones, pero esta es tribulación la grande. ¿Por qué la grande? Porque es la ira de Dios. En Apocalipsis 7:14 es usado con un artículo que demuestra que no se refiere a las tribulaciones comunes, sino que está usando técnicamente para referirse prácticamente a los juicios, a una referencia a toda la serie de los 21 juicios que menciona Apocalipsis, y que viene como la hora de la prueba. Daniel mismo habla de eso en capítulo 12, versículo 1. Y el mismo Señor Jesucristo le llama gran tribulación, cual nunca ha habido. Por eso no es tribulaciones cualquiera, porque Mateo 24:21 y Marcos 13:19 así lo menciona. Además, Israel que es denominado con su nombre en rebeldía, con ese tiempo de angustia para Jacob. Jacob es el nombre de Israel mientras se encuentra en rebeldía. Es el Jacob el que pasa por la gran tribulación. Será purgado durante ese periodo como una preparación para el milenio. Y para ellos fueron dadas todas las advertencias de Cristo del Sermón del Monte de Mateo 24. Entonces, interesante este concepto. Sin embargo, me parece que es importante también entender que ha habido, después de esto, en la historia de la iglesia, se ha creído siempre que la iglesia iba a ser librada. Por eso la inminencia, la doctrina de la inminencia, que siempre fue creído. ¿Por qué siempre fue creído la doctrina de la inminencia? Porque la iglesia estaba pasando persecución fuerte y siempre quiso que el Señor regresara ya de nuevo. Entonces es importante eso. Cuando la iglesia se oficializa a través de Constantino, pues se perdió eso, porque de alguna manera la esperanza bienaventurada que dice Tito 2:13 se perdió. Y cuando se perdió eso, ¿por qué se perdió? Por el poder. La iglesia recibió el poder y de alguna manera se perdió. Además de eso, surgió el método alegórico de Orígenes, y también pues prácticamente el surgimiento de aquel personaje que era Agustín de Hipona, quien fue prácticamente quien catapultó todo esto y que hizo que incluso la iglesia se volviera amilenialista, que el amilenialismo, por cierto, es la línea del romanismo, es decir, en la escatología. Y por esa razón los reformadores siguieron esa misma línea, porque ellos no trabajaron sobre la escatología, ellos trabajaron sobre la soteriología. Entonces es interesante eso. Pero la doctrina de la eminencia ya era sostenido por los primeros padres, desde inmediatamente los padres posapostólicos, entre ellos Clemente. Clemente siempre creyó en la doctrina de la inminencia, por eso decía Clemente: por tanto, si hacemos lo que es justo a los ojos de Dios, entraremos en su reino y recibiremos las promesas, los cuales ojo no vio ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, por lo cual esperamos
cada hora el reino de Dios. Esperamos cada hora el reino de Dios, porque no sabemos el día en que el Señor aparecerá. Eso decía Clemente, imagínense. Y también la Didache dice así: velad por causa de vuestra vida, no dejéis que vuestras lámparas se apaguen, ni dejen de estar ceñidos vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que ha de venir el Señor. Interesante, porque hasta Cipriano mismo, Cipriano dice de esta manera: sería algo incompatible y contradictorio de por sí para nosotros que oramos para que el reino de Dios venga, esperar larga vida aquí abajo, si estamos orando a que venga el reino de Dios. O sea, es interesante en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí es interesante, porque nos muestra que originalmente la iglesia no era amilenialista, o sea, no creía en una resurrección general y un día juicio final, no, sino que, por ejemplo, la Didache en el 100, mira, que es interesante, porque dice la Didache: y después aparecerán las señales de la verdad. En primer lugar, la señal de un entendimiento en el cielo. A continuación, la señal de la trompeta. Y la tercera, la resurrección de los muertos, pero no de todos. Qué interesante, porque cuando dice pero no de todos, está mencionando de que es la primera resurrección. Entonces, incluso en el más de los casos, vemos a Ireneo que escribió en contra de herejías en su libro quinto, el capítulo 30, el párrafo 4. Dice: pero cuando este anticristo haya devastado a las cosas de este mundo, reinarán por 3 años y 6 meses, y se sentará en el templo de Jerusalén. Entonces vendrá el Señor en las nubes, en la gloria del Padre, y lanzará a este hombre y a los que hubieran seguido en el lago de fuego, e inaugurará para los justos los tiempos del reino. Esto es el descanso santificado, el séptimo día, y le devolverán a Abraham la herencia prometida, reino del cual el Señor declaró diciendo: vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. Es interesante. Miren, Victorino de Petau escribió: porque el cielo será enrollado. Quiere decir que la iglesia será quitada. Apocalipsis 6:14. Es interesante esto, ¿eh? En su 11:3 de Apocalipsis dice: es decir, 3 años y 6 meses. Estos harán 42 meses. Por lo tanto, su predicación de 3 años y 6 meses. Y el reino del anticristo otro tanto. Entonces, porque la ira de Dios siempre golpea al pueblo obstinado con 7 plagas. Es decir, perfectamente como se dice en Levítico. Y estas 7 plagas serán para el último tiempo, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Su comentario de Apocalipsis 15:1 es el primer exégeta latino. ¿Qué les parece? Es interesante. Victorino de Petau, estamos hablando de 250 al 304. Pero Efraín de Nisbi, miren qué escribió este diácono, escritor y doctor de la iglesia de Siria. Dice así: porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará al mundo. Es interesante, ¿eh? Entonces quiere decir que no fue un invento de Darwin, o sea, Darwin ni existía. Incluso, no solo este personaje, pero estamos hablando ya, si nos vamos a la Edad Media, un poquito más, ya cuando va a empezar la Reforma, John Hill en su comentario de 1 Tesalonicenses 4:17, ¿qué dijo John Hill? Aquí Cristo se detendrá y será visible a todos, y tan fácilmente discernido por todos, buenos y malos, como el cuerpo del sol a mediodía. Aún no descenderá en la tierra, porque no está en condiciones de recibirlo. Pero cuando la tierra y sus obras sean quemadas, y esta tierra sea limpiada y purificada por fuego, y convertida en nueva tierra, Él descenderá sobre esta y habitará con sus santos en ella. Y esto sugiere otra razón por la que se quedará en el aire, y sus santos se reunirán allí con Él, y aquellos que llevará arriba en el tercer cielo, hasta que la conflagración general y la quema del mundo haya terminado, para preservarlos a ellos de esta conflagración. Después todos los elegidos de Dios descenderán del cielo como una novia ataviada para su marido, y Él con ellos, y el tabernáculo de Dios estará con los hombres, y estarán para siempre con Él donde quiera que estén. Primero en el aire, donde ellos se reunirán con Él, luego en la tierra, donde descenderán y reinarán con Él 1000 años, y luego en la gloria final por toda la eternidad. Eso no suena a milenialismo, ¿eh?
Ah, no suena a milenaristo. Morgan Edwards, 1722-1795. Morgan Edwards, él dijo de esta manera en su libro Millennium. Él escribió: los santos muertos serán levantados y los santos vivos serán transformados en el momento en que Cristo aparezca en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. Y esto acontecerá con 3 años y medio antes del milenio, como veremos a continuación. Pero ¿estarán él y ellos todo el tiempo en el aire? No. Ellos ascenderán al paraíso o a alguna de las muchas moradas de la casa del Padre, y así desaparecerán durante el conocido periodo de tiempo. La razón de esta retirada y la desaparición será para juzgar a los resucitados y transformados santos, es decir, juicio bimá. Escuchen esto: aunque él cree en un mid-tribulacionismo, sin embargo, de 3 años y medio, sin embargo, está hablando de un arrebatamiento previo, antes a ese juicio. Entonces, Morgan Edwards nos está compartiendo esa grande verdad. Así podríamos ir mostrando ejemplos tras ejemplos de personajes, una lista grande de personajes. Entonces, no fue algo que sacó de la manga. Incluso, miren, para las otras líneas, tanto para la línea que es el historicismo, porque después del amilenialismo, que es una escuela muy antigua hasta el tiempo de Agustín, fíjense, de Hipona, estamos hablando del siglo IV, una de las doctrinas más antiguas. Es el amilenialismo, que es la doctrina que luego iba a seguir, en el caso de la escatología, la línea católica. Ahora, viene después, dentro del mismo romanismo, con el historicismo. ¿Quién iba a crear el historicismo? Que es algo también muy importante que nosotros sepamos, porque surge el historicismo como parte de la línea católica, pero que ahora iba a tener su fuerza dentro del romanismo, para confundir precisamente dentro de esa línea del historicismo con ese teólogo llamado o apellidado Floris. Y iba a ser precisamente un monje. Recuerden que Joaquín de Floris, de 1135 a 1202, iba a crear el historicismo. Entonces, el historicismo es antes de la Reforma. Y no es la doctrina de la Reforma, sino que es antes de la Reforma. Tanto el amilenialismo como el historicismo no nace de la Reforma, son antes de la Reforma. El amilenialismo es catolicismo y el historicismo es una línea del catolicismo con Joaquín de Flores, un monje que después fue beatificado. Algunos, por allá le comento, hermano Aliaga, me llama mucha atención esto, porque algunos dicen, miren, Lacunza es un jesuita que introdujo el futurismo dentro del movimiento del protestantismo. Pero ojo, escuchen esto. Lacunza, después que escribió su libro El Poder y la Gloria, de hecho lo escribe bajo un seudónimo. ¿Saben por qué razón escribe bajo un seudónimo? Y él no escribe su nombre en ese libro, sino que él usa un seudónimo para presentarse, porque en primer lugar ya lo habían vetado dentro del romanismo, vetaron a Manuel Lacunza, así que él tuvo que usar un seudónimo para poder, de un rabino, para poder publicar su libro. ¿Por qué razón? Porque el romanismo ya lo había vetado. Además de eso, tuvo que buscar el apoyo del rey de España para poder publicar su libro. Entonces, él, cuando usa el seudónimo de Juan Josafat Ben Ezra, lo está haciendo para ocultar su nombre del romanismo. Incluso, acuérdense que él
él mismo fue asesinado después. Sus escritos, escuche bien, no así del historicismo, no así del amilenialismo. El amilenialismo nunca fue prohibido en el romanismo, ni tampoco el historicismo. Me llama mucho la atención porque ellos fueron creados, uno por Agustín de Hipona y otro por Floris, que era un monje, que tampoco nunca fue expulsado. Pero la Cunza sí fue expulsado, la Cunza fue asesinado porque no convenía a los intereses. Incluso hay documentos donde se propagó, se prohibió oficialmente con documentos que se lea su libro de parte del romanismo. Entonces, interesante, me da mucho la atención que a veces se dice, a ver, este es del romanismo. No, no, si hay una doctrina entonces que realmente sí influyó, porque todas las escatologías, la escatología amilenialista entonces procede del romanismo, la escatología historicista procede del romanismo. Y si dices, bueno, pues el futurismo, la Cunza lo impulsa, pero no procedió de él lo impulsó, porque como hemos visto, hay personas que creían en el futurismo muchísimo antes, y entonces si hay una doctrina más pura, más odiada por el romanismo, pero que es más a la línea reformada incluso, en ese sentido, cuando estoy hablando de reformada, escuchen eso, no quiero que me confunda, porque algunos monopolizan la reforma y dicen, no, reformada solamente somos nosotros los que creemos en los 5 puntos del calvinismo. No, reformada, es que no es la única línea reformada. No es la única línea reformada. También Arminio fue un reformador y toda esa línea tiene que entenderse como diferentes vertientes de la reforma. Pero si hay una más apegada, es precisamente el futurismo, porque hay antecedentes mucho antes de la Cunza, y la Cunza le costó la vida, al igual que Alberto Rivera le costó la vida, ¿verdad? Entonces es interesante en ese concepto el uso de cómo manejamos la información, porque hay que ser honestos, hermanos, en el manejo de la información históricamente, y de esta manera poder mantener un equilibrio. Bueno, pues por allá le mando un saludo a todos mis hermanos que el día de hoy se han conectado. Por lo visto, en este momento no tenemos más preguntas y me parece que es un buen tiempo para ir presentando las bases. Todavía voy a ir presentando más adelante otros libros. Son 7 libros de escatología que tengo escrito, y aparte estoy terminando de escribir otro acerca del arrebatamiento pretribulación, completamente exégesis de los textos, porque lo que más importa no es si es histórico, ¿no? Si hubo algunas menciones, es posible que nos sirva como ilustración, pero lo más importante es bíblico lo que nosotros estamos enseñando. Creo que eso es lo más importante. Bueno, pues le mando un abrazo, un saludo a todos mis hermanos que se han quedado y han soportado este espacio, porque pues hemos abarcado muchísimo tiempo, y en el grupo de instrucción teológica por WhatsApp ha estado activo el grupo, se hacen preguntas, incluso se suben al YouTube todas en la página de instrucción teológica. Visítelo, dele me gusta, y de esta manera podemos salir hacia adelante. Dice el hermano Daniel Armando: buenas tardes, pastor. Cuando Apocalipsis, en el capítulo 7, menciona los 144,000, a ver, déjame terminar de ver aquí, los 144,000, permítame, déme chance aquí, que son los que han salido de la gran tribulación. Mi pregunta es, ¿estos son exclusivos de la nación judía? No. El capítulo 7, los 144,000 son judíos, menciona sus tribus, son completamente judíos. Luego aparece una multitud que viene de todas naciones, tribus y lenguas, pero ese es del capítulo 7, son exclusivos de la nación judía. Claro que sí, mi hermano, hermano Daniel, un abrazo. También hermano Harold pregunta: hermano, y ese tema de la séptima trompeta, en el cual algunos dicen que el harpazo se dará en la séptima trompeta. Rápidamente lo voy a comentar, no voy a profundizar mucho, pero una cosa necesitamos saber. Miren, no es lo mismo la séptima trompeta de Apocalipsis ni la trompeta de 1 Tesalonicenses, que es el harpazo prácticamente, ¿no? Miren, hay varias trompetas, incluso la trompeta de que aparece en Mateo 24 tampoco es la misma, de las tres, son tres diferentes. En primer lugar, la que aparece en
Primera de Tesalonicenses es una trompeta que suena para la iglesia. La segunda es una trompeta que suena para juicio. La primera es de salvación. La primera de Tesalonicenses capítulo 4, salvación. La trompeta, la séptima trompeta es de juicio. La primera de Tesalonicenses dice con trompeta de Dios. La séptima trompeta es trompeta de ángel. Es muy importante porque la razón que nosotros miramos es que cuando se habla de la trompeta que se menciona en Primera de Tesalonicenses, no se trata, no está basado en en el mismo contexto. La de Primera de Tesalonicenses está basada en el concepto de Números, capítulo 11, donde se habla de 2 trompetas de plata que se tocaban también incluso para la fiesta de las trompetas, porque recuerden que habían 100 toques de trompetas en la fiesta de la trompeta y se tocaban 2. Me llama la atención que hay 2 trompetas de plata, ¿por qué? Porque una trompeta habla de las 2 etapas de esta fiesta gloriosa, que la iglesia va a participar en esa fiesta también, pero con una de las trompetas, porque dice 2 trompetas de plata. Incluso aquí está, fíjense que aquí aparece el término trompeta, pero el término trompeta que aquí aparece, sark es el griego es sark, se usa para traducir tanto al término que se usa para trompeta de plata, que es una, y al término sofar, pero en Primera de Tesalonicenses se utiliza para el término de trompeta de plata. En el caso de Apocalipsis se usa el término sofar para traducir el término sofar. Entonces son 2 trompetas completamente diferentes, porque en un toque de trompeta, final trompeta ¿de cuál? De la fiesta de las trompetas. En tanto la séptima trompeta aquí son trompetas que son de juicio muy, pero muy diferentes. No voy a profundizar un poquito más, pero creo que con esto dejamos claro de que se trata de 2 trompetas diferentes, que incluso son diferentes a la trompeta que suena en capítulo 24 de Mateo. Es muy diferente la trompeta de Mateo 24 incluso hasta hacia la de esta, que suena en la Epifanía o en la manifestación gloriosa. Entonces es interesante por allá. Pues le mando un abrazo a todos los que han participado el día de hoy. Creo que ahora sí cerramos con este comentario, y les mando un abrazo fuerte a todos mis hermanos. Este lunes hay ingresos en nuestro grupo Instrucción Teológica de WhatsApp, así que prepárense. Dios los bendiga. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz. Que pasen un excelente resto de fin de semana. Saludos.